Reflexiones y recomendaciones. Vista toda la teoría que hemos expresado, quiero también dejarles un conjunto de reflexiones y recomendaciones para que las consideren en la medida de sus posibilidades. La primera reflexión es que la calidad es un valor en la medición de impacto y resultados. La calidad es un valor porque es la que nos garantiza efectivamente que podamos dar cuenta de lo que nosotros deseamos, que es medir y conocer el impacto y el resultado de los proyectos que estamos desarrollando. La calidad se convierte en un tema imprescindible y debe estar ligada al conocimiento, al manejo de criterios técnicos, al manejo de la metodología y al uso adecuado, pertinente, oportuno de las fuentes de información, de los medios de verificación, de las técnicas. Si prescindimos de esto, la calidad estará afectada y por lo tanto los resultados no darán cuenta de la medición o del impacto del proyecto que estamos trabajando, ni de los resultados. La medición de resultados e impacto es un asunto sumamente complejo. Ya hicimos un recorrido por los elementos, los enfoques, los conceptos, los asuntos que debemos conocer. Es complejo, sí, hay que reconocer que es complejo, pero no es imposible. Y hay muchas experiencias de medición, aunque deberían ser aún más. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que una lista, un reporte de actividades ya se considera como un resultado, como un impacto. Si bien es cierto que es imprescindible el manejo de estas informaciones, porque sin actividades no hay resultados, sin resultados tampoco va a haber impacto, no podemos quedarnos en ese nivel básico o incipiente, sino que debemos trascender y plantearnos, conocer el impacto que está dejando el proyecto o los proyectos en los cuales nos involucramos. No es imposible. Difícil, complejo, pero no imposible. La diversidad de enfoques también genera mucha ansiedad y lejos de generar ansiedad debería visualizarse como una oportunidad, ya que esa diversidad de enfoques nos permite seleccionar el enfoque más pertinente, más ajustado al proyecto, al área del proyecto, a los recursos, a las características. De manera que esa diversidad de enfoques es más bien una ventaja. Es cierto que también hay diferencia en algunos criterios, dependiendo del autor del que se trate, dependiendo de la fuente, incluso dependiendo del año, de la época, de la región. En América Latina tenemos los aportes de la CEPAL. La Comunidad Europea tiene sus indicadores, tiene sus metodologías. Pero lejos de generarnos angustia e incertidumbre, este tipo de teorías, de metodologías, de aportes debe visualizarse como una gran oportunidad que debemos aprovechar. Investigar. Fíjense que en todo el proceso, desde la primera lámina hasta la última, está presente la investigación. Claro, es una investigación hecha en función de unos objetivos en el marco de un proyecto. Pero ya cuando definimos una situación ideal y establecemos un problema, estamos investigando, porque cuando decimos que una situación es un problema, debemos identificar los indicadores, debemos identificar las teorías que sustentan que eso es un problema
que debe ser corregido o debe ser modificado. Y a lo largo del proceso de ejecución del proyecto está presente la investigación. Y debemos hacerlo consciente para que de una vez por todas podamos implementarla e instrumentarla adecuadamente. Fíjense que hablábamos de fuentes de información, hablábamos de técnicas, de la observación, de la entrevista, de los documentos, hablábamos de medios de verificación. Todo esto tiene que ver con la investigación. En la medida que lo hagamos consciente y vayamos adquiriendo herramientas investigativas, podremos fortalecer la medición de impacto y de resultados. Asumir el reto es otra recomendación y es la reflexión también que hago, porque todos estos elementos que hemos venido trabajando también nos generan a veces más dudas que certezas, porque de por sí es complejo, porque no solamente tenemos una metodología rígida en algunos casos, sino que las realidades que vamos a medir son complejas también. Entonces, más allá de plantearnos las limitaciones, debemos asumir el reto. Y asumir el reto implica tomar decisiones sobre cómo vamos a medir, qué vamos a medir y ya llevarlo a la práctica. Si en un primer momento podemos partir de experiencias más sencillas o de enfoques sencillos y luego ir complejizando hasta el punto en que podamos nosotros determinar con gran satisfacción el impacto que nuestros proyectos están generando en la población y en la sociedad en general. Y realmente, como personas, resulta muy satisfactorio saber que un proyecto, por modesto que pudiera considerarse, puede tener un gran impacto en la vida de las personas, un impacto positivo, como también impactos negativos. Esto también es importante destacarlo. Pero, ¿cómo lo vamos a saber si no nos aventuramos, entre comillas, o si no decidimos ir a campo a investigar y a medir, para poder mostrarle a otros nuestras experiencias? Y allí lo enlazo con el último punto, que es publicar. Es necesario que publiquemos nuestras experiencias. Es necesario publicar los resultados de las investigaciones que hemos realizado, o de las mediciones que hemos realizado en el marco de nuestros proyectos. Por un lado, nos permite comunicar los logros, nos permite que otros vean las posibilidades que tienen en materia de proyectos. Y por el otro lado también en las posibilidades en materia de medición de resultados e impactos. A pesar de que hay diversidad de enfoques, no son abundantes las publicaciones en materia de evaluación. Lo digo por experiencia propia. Cuando he estado buscando bibliografía, muchas veces encontramos sobre todo los clásicos o referencias muy puntuales. Entonces, es necesario que nosotros comuniquemos nuestras experiencias y le digamos al público, a las personas interesadas, cómo desarrollamos nuestros proyectos, cómo medimos nuestros proyectos y el resultado que generó y el impacto que generó. A veces vemos resultados y no sabemos de dónde salieron. Eso tiene que ver con una falta de rigurosidad, falta de transparencia. Entonces, publicar es realmente una gran contribución que refuerza ya los aportes que puede hacer el proyecto de la sociedad. El mundo académico se nutre de este tipo de aportes, por modestos que se consideren, aunque no provengan de organismos universitarios, aunque provengan de experiencias de comunidades, son sumamente fructíferos y sirven para la formación de personas, de profesionales que seguramente en un futuro también estarán preocupados por involucrarse y por garantizar la medición de resultados e impacto.